Tema 138. Hermana Male, que lleva el conteo de los temas 138. Estamos bajo el título general El cerco divino que Satanás no puede romper. Hoy nos toca la parte 3 y vamos a hablar un poco acerca del lazo del cazador. Este es un tema muy profundo. Yo tengo varios temas similares en las redes sociales, en YouTube, pero hoy he tratado la manera de poder hacer una síntesis de este tema para poder comprenderlo de una mejor manera, para poder ver cómo el enemigo se disfraza, porque ese lazo del cazador tiene que ver con la posesión satánica, y esa posesión satánica tiene que ver con nuestra mente. Y es aquí donde cada uno de nosotros necesitamos llegar a entender que nuestra mente puede llegar a ser el lugar indicado donde el enemigo trata la manera de tomar posesión. Si el enemigo toma posesión de nuestra mente, el enemigo tiene acceso a todo nuestro cuerpo. Satanás no puede tomar el control de nuestra mente a menos que usted y yo le demos el permiso para que el enemigo tome lugar en nuestra mente. Así que el lazo del cazador tiene que ver con esa posesión satánica. Pero hay un salmo muy poderoso y yo creo que cada uno de nosotros debiéramos de memorizar el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo poderosísimo. La Escritura dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si ustedes notan, el primer texto habla de abrigo y habla de sombra. Abrigo para el frío, sombra para el calor. El lazo del cazador provoca un calor espiritual o un frío espiritual. Ese calor espiritual y ese frío espiritual hacen que las personas lleguen a estar desamparadas en un momento de tensión. Y por eso, en el Salmo 91, la Escritura dice: Él te librará del lazo del cazador. Mis queridos hermanos que están conectados por Facebook y por esta plataforma de Zoom, es muy importante que cada uno de nosotros podamos comprender por qué razón muchas personas no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué muchos jóvenes, muchas señoritas que han crecido en la iglesia, pero no pueden tomar la decisión de poder seguir los pasos de la fe de sus padres? Cuando los padres han hecho lo imposible para que ellos puedan tener desde lo primero hasta lo último. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está el problema? En el Salmo capítulo 91, el primer texto bíblico dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchos no quieren morar bajo la sombra del Omnipotente. Muchos no quieren habitar bajo el abrigo del Altísimo. El abrigo y la sombra son símbolos de la justicia de Cristo, del cerco de protección que cada uno de nosotros necesitamos tener. Y entonces cuando nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, nos abrigamos en el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, estamos en el cerco divino, y entonces el lazo del cazador no puede tomar posesión de nosotros. Y por eso el Salmo 91:3 dice: Él te librará del lazo del cazador. Yo no sé si en esta mañana algún joven, alguna señorita, algún hermano que se ha conectado para poder escuchar este tema tenga problemas espirituales. Porque recuerden, queridos hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas, contra huestes angelicales de terror, contra demonios. Y esos demonios están en este mundo. La Biblia dice que fue arrojado del cielo a la tierra Satanás, la serpiente antigua, fue arrojado a la tierra con todos los ángeles que engañó. Y todos esos ángeles son demonios, son espíritus maléficos, son personajes que causan terror y tratan la manera de poder dominar las
cámaras secretas de nuestra mente. Y es ahí donde hay una urgente necesidad de poder habitar. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la esperanza de cada uno de nosotros y ahí es donde Dios nos va a librar del lazo del cazador. Muy importante que nosotros podamos subrayar estos puntos. Cuando buscamos las definiciones del lazo, es interesante que en hebreo es pa, que es una malla de alambres. En griego es pagis, que es una trampa, un nudo o una atadura. Noten, hermanos, cómo vamos buscando las diferentes definiciones en hebreo y en griego. En hebreo es una malla de alambres. En griego una trampa, un nudo. Oiga, un nudo, una atadura. El enemigo trata la manera de usar todas las artes satánicas que existen en el mundo para poder colocar una trampa, un nudo, una atadura. Un entierro le llaman en muchos lugares. Es un instrumento para cazar, para atrapar, para capturar, para matar forzadamente. El enemigo fuerza la razón. El enemigo entra sin pedir permiso. El enemigo trata la manera de tener el control, no de tus manos, no de tus pies, el control de tu mente, querido hermano. Por eso dice, es un instrumento para cazar, atrapar, capturar, matar forzadamente, inconscientemente. Un lazo es una trampa que amarra, que enreda como una red. Un lazo lleva la carnada sutil. ¿Y cuál es la carnada sutil del lazo del cazador? El engaño, la mentira, la destrucción, la muerte. Alguien dijo, todo el mundo miente. Y una mentira repetida por muchos años, las personas la consideran una verdad. Ya nos dimos cuenta la definición de lazo y la Biblia dice, Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de esa trampa, de ese nudo, de esa malla, de esa atadura. Solamente Dios puede librarnos cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Y es aquí donde cada uno de nosotros necesitamos confiar en las promesas de Dios. Lazo, palabra utilizada en la Biblia en sentido figurado para implicar cualquier cosa que puede destruir y cosas que el pueblo de Dios debe evitar. Por ejemplo, veamos un ejemplo en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y este lazo es una forma que el enemigo trata la manera de presentarle al mundo, a los seres humanos. ¿Recuerdan una de las tentaciones que Jesús tuvo, que el diablo lo tentó y le dijo, si te arrodillas, si me adoras, yo te voy a dar las riquezas del mundo porque a mí me fueron dadas? El enemigo usa la riqueza. El enemigo usa los bienes materiales. Es ese lazo. Por eso la Biblia dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Este lazo, de una manera figurativa, puede ser los placeres de la vida, la música, la comida, la intemperancia, el ruido que le gusta a la juventud. Ir a meterse en lugares prohibidos donde no reina la paz, donde no reina Dios. Hay jóvenes y señoritas que pierden el sentido común de la vida y buscan los lugares peligrosos, los lugares prohibidos, pensando porque papá y mamá son de la iglesia, la protección de Dios los va a seguir a donde quiera que ellos van. Y yo quiero decirte a ti, querido hermano, hay lugares donde el ángel de Dios no puede entrar con nosotros. Hay lugares donde Dios no puede estar con nosotros. Y es ahí donde el enemigo tira sus lazos para poder presentar muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Veamos otro texto en sentido figurado. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El enemigo trata la manera de que tú des un mal testimonio fuera. ¿Por qué muchos jóvenes? ¿Por qué muchas señoritas? ¿Por qué muchas personas que visitan la iglesia no entran a la iglesia? Están lejos de Dios. Porque tú y yo, querido hermano, como miembros de la iglesia, hemos dado mal testimonio. Y hay personas que dicen, si eso es ser cristiano, mejor yo no me hago cristiano. Sí, lamentablemente es la cruda realidad. Nuestro mal testimonio como cristianos, como hijos de Dios, pesa mucho para aquellos que no han entrado a la iglesia. Y por eso la Escritura dice también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Si vemos el contexto completo de 1 de Timoteo capítulo 3, está refiriéndose a aquellos que llevamos cargos de responsabilidad. Desde una iglesia local hasta un puesto a nivel mundial en nuestra asociación general. ¿Cuántas veces un líder puede ser causa de mal testimonio y entonces cae en un descrédito y en lazo del diablo? Y por ese lazo muchos no pueden venir al conocimiento de la verdad, porque mi mal testimonio hace que aquellas personas no puedan sentir el llamado de Dios. Hemos visto dos aplicaciones espirituales de un sentido figurado acerca del lazo que encontramos en la Escritura. La Biblia dice, Él te librará del lazo del cazador. El lazo es el anzuelo, es la malla, es el instrumento que usa el cazador. Y ahora, ¿por qué la Biblia dice Él te librará del lazo del cazador? Ya vimos lazo, pero ¿quién es ese cazador? Es un enemigo astuto, ágil, prudente, diestro, feroz. Se camufla, se hace invisible, no se muestra. En el huerto del Edén, el cazador usó un lazo, usó una forma agradable de poder llamar la atención de Eva. Nuestra madre Eva, la hermosa mujer, no había existido y nunca existirá una mujer tan hermosa como nuestra madre Eva. Allá en el huerto del Edén, escucha una voz extraña, interesante. Queridas hermanas, mujeres del pueblo de Dios, cuidado con el lazo del cazador, cuidado con las palabras halagadoras, cuidado con esas palabras que cautivan la mente y las emociones de una mujer. Sí, y aquel cazador tiró su lazo, admiró la belleza de Eva, comenzó a conversar con ella. Comenzaron a entrar en una plática y sin saberlo, Eva en ese momento estaba siendo atrapada por aquella red, por aquel enredo, por aquella trampa, por aquel nudo, por aquel entierro, por ese lazo que el enemigo tira. Por eso dice el cazador es el enemigo astuto, ágil, prudente, diestro, feroz. Se camufla y se hace invisible, no se muestra. El enemigo nunca va a venir con un joven y una señorita. Mira, yo soy el diablo, te quiero destruir. Ven a una discoteca, ven a un baile. Ven, mire, bebe alcohol, bebe cerveza, come lo que quieras. El enemigo nunca te va a decir eso. El enemigo es astuto, ágil y prudente, diestro, feroz. Se camufla tras muchos lazos que tira a cada uno de nosotros. Y ahí está el problema terrible. El cazador es aquella persona o aquel ser que busca o persigue una cosa que desea conseguir. ¿Y cuál es el artilugio que usa el cazador? La palabra artilugio es una artimaña, un engaño para conseguir algo. Artilugio es ardid, maña, treta, trampa, engaño, enredo, artimaña, nudo. Veamos lo que la Escritura dice, una invasión extraterrestre. Sí, mis hermanos, una invasión extraterrestre. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. La Escritura dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel es Cristo nuestro Señor. El dragón es Satanás, aquel querubín protector, que era el que reflejaba el trono de Dios, que estaba más cerca al trono de Dios.
querubín protector, sí, de todos los ángeles, seres creados que había hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que este querubín protector era el más cercano al trono de Dios. Pero lamentablemente se rebeló también en el cielo, tiró sus lazos y engañó casi a la tercera parte, casi a la mitad de los ángeles que habitaban en el cielo. Y una batalla en el cielo, hermanos, esta fue una batalla real. Esta no fue una batalla espiritual, esta fue una batalla de cuerpo a cuerpo. Pero Miguel, Cristo vence en el cielo. Y ahora dice la escritura aquí, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Una batalla, una invasión, una guerra de las galaxias. Sí, mis hermanos, fuera de nuestra atmósfera. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y vean lo que dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, a nuestra tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos queridos, esta es una cruda realidad. Hay muchos que quieren obviar, que quieren negar la existencia de este poder malo que existe en nuestra tierra, de este poder malvado, de esta maldad terrible que hay en la tierra, que es una invasión que aquí está en nuestro planeta Tierra, e invadieron nuestra planeta Tierra tomando el control de nuestra madre Eva, y nuestra madre Eva tomó el control de la mente de Adán, y ahí fue donde lamentablemente nuestra raza humana quedó bajo la invasión terrible de estos seres diabólicos que vienen a implantar su bandera infernal en la tierra. Y es por eso que nosotros, los que creemos en Dios, los que somos cristianos, somos peregrinos y advenedizos en este mundo. Y no encajamos en nada de lo que el mundo practica, en nada de lo que el mundo hace, en nada de lo que el mundo presenta. Somos un pueblo diferente, separados, apartados de todo lo que el mundo realiza en esta tierra. Jesús dijo, están en el mundo, guárdalos del mundo. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y cada uno de nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Porque este enemigo, este dragón, con todos sus ángeles, están en la tierra. Si se corriera el velo que cubre lo visible de lo invisible, viéramos nosotros legiones de ángeles tratando la manera de poder tener una invasión en nuestra mente, porque el enemigo quiere tomar el control de tu mente, el control de nuestras mentes. Si tiene el control de la mente, entonces toma las pasiones de la carne y el ser humano llega a ser esclavo del pecado, esclavo de Satanás. ¿Cuál es el arma que usa para destruir? Es el engaño. Apocalipsis 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El arma más poderosa que usa Satanás es el espíritu que sale de su boca, de la boca del dragón. Y ese espíritu es el espíritu del espiritismo. Es ese espíritu que daña, ese espíritu que coloca las cosas paranormales, algo que no es normal en nuestro planeta Tierra, con voces misteriosas, casas encantadas, objetos que se menean, y los seres humanos no entienden que bajo todo ese misterio está el poder del lazo del cazador, que trata la manera de engañar, de destruir y de cautivar con su poder que se le ha permitido por Dios tener en esta tierra, aunque es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y hay algo muy interesante. De todos los acontecimientos paranormales que suceden en nuestro mundo, con relación a ruidos misteriosos, a lugares encantados, a casas de espantos, a espantos nocturnos. Por eso el Salmo 91 dice, no tendrás temor de espanto nocturno. Viene la pregunta,
Cuando la Biblia dice espanto nocturno, sí, porque la noche es las horas de las tinieblas. En la noche es donde el enemigo trata la manera de poder espantar a la gente con los espantos. No tendrás temor de espanto nocturno. ¿Por qué el Salmo 91 dice no tendrás temor de espanto nocturno? Ese espanto nocturno tiene que ver con los poderes de las tinieblas, con el dragón y sus ángeles, los demonios que están en esta tierra, que quieren engañar y atrapar a los seres humanos. Y el arma más poderosa que usa Satanás es el espíritu que sale de su boca, y ese espíritu es el espiritismo. Y tiene gran ira y viene a destruir. Y es interesante, hermanos, cómo el enemigo está conmocionando y lamentablemente trata la manera de llevar su mensaje a través de diferentes formas. Me aterra cuando veo a los niños, a los jóvenes y a los adultos, aún miembros de iglesia, ver programas de Hollywood cargados de tanto espiritismo, de tanta hechicería, de tanta brujería. Hoy, mis hermanos, no hay ni un programa tan sano que no muestre el enemigo su engaño, su lazo. Y cuando la gente está frente a una pantalla y mira todo este tipo de programas, ¿sabe qué es lo que hace? Le abre las ventanas de su mente para que el enemigo tome posesión de su mente. Entonces la gente comienza a experimentar cosas paranormales que no son normales, fuera de lo normal. Debemos de ser cuidadosos. Hay gente, mis queridos hermanos, que tiene miedo de pasar un cementerio en la noche. No le tenga miedo a los muertos, téngale miedo a los vivos. Los muertos no saben nada, dice la Biblia. Pero el enemigo trata la manera de poder usar las leyendas urbanas de cada pueblo, de cada país. Y en cada lugar donde yo he ido, siempre he escuchado leyendas urbanas. Y el enemigo coge esas leyendas urbanas para engañar y para destruir a través del espiritismo, a través de fenómenos paranormales. Y entonces la gente queda asustada. ¿Sí? Me cuenta un hermano muy misionero que viajaba y siempre hacía paradas, descansaba en su vehículo y luego seguía, pero un día se le arruinó su vehículo cerca de un hotel de paso, donde los transportistas, esas personas que manejan transporte pesado, camiones grandes, tráiler grandes, hacen paradas para descansar en ciertas habitaciones. Y este hermano, que es miembro de nuestra iglesia, bueno, ya no vive, ya murió, me cuenta su experiencia y dice, mira, hermano, yo tuve que llegar a ese lugar, mi vehículo se descompuso, lo llevé a un taller, pero no tenía dónde dormir, así que fui a ese lugar de paso donde los transportistas duermen y busqué una habitación y no había ninguna habitación, ni una habitación. Pero de repente yo le suplico al dueño del hostal, del pequeño hotel de paso, y le digo, por favor, aunque sea, deme un lugarcito donde descansar, estoy tan cansado. Y el que atendía el hostal, el pequeño hotel, le dice, mire, hay una habitación, pero esa habitación a nadie le gusta quedarse en esa habitación. ¿Pero por qué a nadie le gusta quedarse en esa habitación? No. Yo no sé qué tiene esa habitación, pero mejor yo no le recomiendo, porque la gente que duerme en ese lugar termina muy mal de los nervios y hay gente que se enferma de la mente. Hermanos, un caso real. Estoy contando un caso real de un hermano de la iglesia. Y él dice, bueno, no hay problema, yo me quedo ahí, pero ese lugar es malo, ¿o qué es lo que pasa? No, es una habitación que está aquí en este hotel, pero a ningún transportista le gusta quedarse ahí porque escuchan cosas paranormales. Pues no hay problema, dice, yo me quedo ahí, dice el hermano. Una gente que tiene la mente sana, una mente que comprende cuál es la realidad, los muertos no saben nada. Y luego dice el del hotel, bueno, yo no sé, creo que alguien murió allí hace mucho tiempo y el espíritu de la persona pues está perturbando a los que llegan a dormir ahí. No hay problema, yo me duermo ahí, dice el hermano. Y entró, una habitación muy bonita, paredes blancas, tenía una mesa de noche, una cama muy confortable, un baño privado y una mesa de noche, les digo, en los dos lados, una lámpara. Y el hermano dijo, bueno, el lugar está bueno, yo me voy a dormir acá. Y el hombre
durmió ahí. Pero dice que cuando estaba durmiendo, de repente comienza a oír ruidos alrededor de la habitación y comienza a escuchar pasos. Pasos alrededor de la cama. Y entonces él se recordó lo que le había dicho el dueño del hotel. Cogió su lámpara, tenía una lámpara de mano, comenzó a alumbrar y no había nadie en el lugar. Qué raro, tal vez son pasos del pasillo donde pasan la gente. Quiso dormir y luego empezó a escuchar pasos que corrían alrededor de la cama. ¿Qué sucedió? Él prende la luz y comienza a ver. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Sus zapatos que él había colocado en la mesa de noche ya no estaban allí, sino estaban en medio, enfrente de la cama donde él estaba durmiendo. Bueno, el hermano dijo, son cosas que pasan y esto solamente es poder del enemigo. Hizo una oración, leyó el Salmo 91. Qué lindo el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Leyó el texto de memoria, hizo una oración, durmió y durmió tranquilo. Al siguiente día se levantó, descansó muy bien, 8 de la mañana. Cuando abre la puerta, estaba el murmullo de los transportistas, el murmullo de los que estaban en el lobby del pequeño hotel. ¿Y quién durmió en esa habitación? Pues alguien quiso dormir ahí. Y cuando llega le dice, Señor, ¿cómo está? ¿Descansó bien? Muy bien descansé. Pero no escuchó nada. Pues nada, simplemente hice mi oración, soy cristiano y yo descansé muy bien. Mis queridos hermanos, desde ese momento, me cuenta el hermano, muchos comenzaron a descansar en esa habitación y ya no escucharon nada más. Qué lindo cuando el cristiano tiene su mente puesta en las cosas espirituales y hace diferencia entre lo malo y lo bueno. Y qué lindo, hermanos, cuando nosotros tenemos una mente poderosa. El enemigo trata la manera de poder cautivar con fenómenos paranormales nuestra mente y llevarnos, hermanos, a la creencia de que algo está pasando. Ten la mente de Cristo. Haz diferencia entre las huestes espirituales de las tinieblas. Los muertos no saben nada, queridos hermanos. Y es muy importante, por eso el arma más poderosa que usa Satanás es el espiritismo que sale de la boca del dragón. Y ese espíritu es el espiritismo, mis hermanos. Interesante cuando nosotros escuchamos estas historias de un pueblo, del pueblo de Dios. Es interesante que a través de la historia, este engaño con los susurros de demonios tomó distintas formas. Vamos a ir viendo cómo esas formas en las diferentes historias, en grandes civilizaciones, por ejemplo, en Egipto, a través de la magia, en Babilonia, a través de la astrología, en Grecia, a través de los oráculos, en Roma, a través de la adivinación, y en la Edad Media, a través de la brujería. Y todos estos sistemas son susurros de demonios que se comunican con estas personas que se prestan, mis hermanos, como medium, como medios, para poder enviar un mensaje satánico, para poder destruir. En Egipto la magia, en Babilonia la astrología, en Grecia los oráculos, en Roma la adivinación, en la Edad Media la brujería. Hay hermanos en la iglesia que cada día ven el horóscopo para ver qué es lo que le dice el horóscopo. El horóscopo es una forma de engaño. Aquellos que le abren la puerta al demonio a través de diferentes susurros de demonios entran en un terreno peligroso y entonces el enemigo trata la manera de invadir, porque la invasión terrible que sucede en nuestra tierra no es que el enemigo venga y esté en la tierra, no, sino la invasión que el enemigo quiere hacer es en la mente de las personas. Porque cuando toma lugar de las cámaras secretas de nuestra mente, a través de todas estas artes que se conjugan
y que se unen formando el espiritismo moderno, los hombres pueden ser entrampados bajo el lazo del cazador. Es el lazo del cazador que destruye. El espiritismo hoy como una ciencia, como una filosofía moral. Y dice el testimonio que ese espiritismo moderno, basado en el mismo fundamento, no es sino el renacimiento en una nueva forma de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad, según patriarcas y profetas. Y es aquí donde debemos de cuidar de nuestros jóvenes, de las señoritas. Yo conozco muchos hijos de hermanos, muchas señoritas, hijas de hermanos, que oro por ellos. Y me da tristeza cuando veo cómo el enemigo tiende sus lazos y los ha enredado, les ha hecho un nudo en su vida, que no pueden romper ese nudo, no pueden venir a los pies de Cristo, y solamente el poder de Dios puede desatar ese nudo, romper esa atadura, romper esa red, para que ellos no caigan en esta trampa del enemigo. Muchos han dejado que el enemigo tome control de su mente y comienzan a ver la Biblia cuadrada, comienzan a ver la iglesia de una forma diferente y comienzan a minar los principios que aprendieron en su hogar y se retiran de una manera muy mal de la iglesia, no queriendo saber nada de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo. Y ellos no se dan cuenta que el enemigo usó un artilugio, se camufló para poder engañar y para poder destruir. Hay algo muy interesante. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí está el tema, hermanos. El enemigo trata la manera de tener el control de la mente. Y cuando el enemigo toma el control de la mente entonces se conecta con las pasiones de la carne. Y aquí quiero colocar un principio que está en la Biblia y está en los testimonios. La Biblia dice que hay una lucha entre la mente y la carne. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está presto. El espíritu es tu mente, donde tú razonas, tu lóbulo frontal, donde se razona para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y aquí en tu mente es donde toma las decisiones importantes de la vida. Cuando el enemigo trata la manera de romper las barreras que cuidan el acceso a tu mente, entonces la mente llega a ser controlada por las pasiones de la carne. Y Jesús dijo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y entonces se desarrollan todos los males. Y dice aquí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, porque la carne se conecta y llega a tener el control de tu mente. Y entonces, hermanos, aquella persona le da lugar al enemigo y el enemigo hace que esta persona realmente se destruya con los placeres prohibidos de los lazos que él tiene para destruir. Y por eso David escribe, Salomón escribe, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y queridos hermanos, guardemos nuestro corazón por sobre toda cosa guardada. Sí, guarda tu mente. Cuando la Biblia dice guarda tu corazón, se está refiriendo a tu mente. El enemigo quiere tener acceso a la mente. Oigan lo que dice este párrafo inspirado. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Todo órgano que tenemos está subordinado a la mente. ¿Quién tiene el control? Es la mente, no es tu vientre, no es tu estómago. No son tus manos, no son tus pies. ¿A dónde quieren llevarte tus pies? ¿Qué es lo que quieren hacer tus manos? ¿Qué es lo que quieren hacer tus ojos? ¿Qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres comer? Ten dominio propio. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. En ella es ella
la capital del cuerpo. Pero aquí es donde entra el espiritismo. El enemigo trata la manera de tener el control de la mente. Vean lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. El enemigo no puede tomar control de tu mente. Pero si usted le da un espacio, el enemigo entra. Lo dice claramente el espíritu de profecía. Veamos este otro párrafo muy interesante y vean lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 89. La mente controla al hombre entero. ¿Está escuchando? Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Ahora recuerdan lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué tanta desobediencia? ¿Por qué tanto alejamiento de jóvenes, de señoritas, de hermanos, de la iglesia? Porque han permitido que el enemigo tome control de su mente. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente, no en la carne. Si la carne tiene pasiones de la carne, pero si no se conectan con la mente, no existe el acto pecaminoso. Noten esto, hermanos, esto es muy importante, ya lo vamos a leer. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Cuando alguien se desanima, el desánimo es un lazo que el enemigo usa para tener el control de la mente. Y ahí está el lazo del cazador. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Sin embargo, muchos pasan toda la vida sin llegar a ser inteligentes con respecto al alajero que contiene este tesoro. Tu mente es un tesoro inmenso. El enemigo trata la manera cada día de tener acceso a las cámaras secretas de tu mente. Cristo está a la puerta de tu corazón y toca. He aquí yo estoy a la puerta, dice Apocalipsis 3:20. Cristo es educado, quiere entrar educadamente a la mente de los jóvenes, de las señoritas. El enemigo no, el enemigo entra a la fuerza. Y por eso dice aquí, Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Y cuando entra un mal pensamiento, cuando entra la duda, cuando entran diferentes situaciones por lo que vemos, por lo que oímos, malos comentarios, mal testimonio, el enemigo usa eso como un lazo y la gente no quiere saber nada de Dios. Y logró su objetivo porque encontró acceso a la mente con el desánimo, con la murmuración, con la duda, con la incredulidad, con la envidia, con el egoísmo, con el odio. Son pasiones de la carne. Y cuando le damos lugar a todo eso y entra a nuestra mente, entonces aquel ser humano, hermanos, llega a estar bajo el control del enemigo. Y lo dice aquí claramente el testimonio. Hermanos, bien claros, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Qué interesante lo que dice el testimonio. Veamos otro párrafo. Mente, Carácter y Personalidad, página 89. El cerebro controla el cuerpo. Hay muchos inválidos hoy que permanecerán así porque no se los puede convencer de que su experiencia no es confiable. El cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Los nervios que salen del cerebro controlan el cuerpo y por medio de los nervios del cerebro, las impresiones mentales se transmiten a todos los nervios del cuerpo como por hilos telegráficos y ellos controlan la acción vital de cada parte del sistema. Y ojo, hermano, lo que dice a continuación. Todos los órganos del movimiento son gobernados por las comunicaciones que reciben del cerebro. Todo está comunicado por el cerebro. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, escribió el sabio. Qué lindo el texto. No sé si están entendiendo, hermanos.
cómo esa invasión quiere el enemigo hacerla en tu mente. Que es cierto, invadió nuestra tierra y la tierra está bajo la maldición del enemigo. Y el enemigo está en esta tierra, pero él quiere tener el control de tu mente. Mis queridos hermanos, la gran controversia entre el bien y el mal se está desarrollando hoy en tu mente. Cristo quiere que tengamos mentes poderosas. Cristo quiere que tengamos la mente de Cristo. Cristo quiere que entreguemos nuestro raciocinio al cielo, que nuestra mente controle nuestro cuerpo. Si a este cuerpo le gusta la música, cuando tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice no a lo que es malo, no a lo que está malo, destruyendo tu vida. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. Y es aquí la desgracia del ser humano. En los temas que vamos a ver en los próximos miércoles, vamos a ver cómo el enemigo, cuando toma posesión de la mente, entonces existen posesiones satánicas. Sí, mis hermanos. Y eso está escrito en la Biblia y en los testimonios. El tiempo me ha avanzado y no quiero quitar mucho tiempo, mi apreciada hermana Rosy. Creo que vamos a dar una segunda parte del tema que estamos estudiando hoy, porque este tema es muy importante. No quiero que queden algunas dudas allí, porque hay muchas personas que yo sé que me van a escribir como me han escrito, preguntándome sobre estos puntos, pero creo que hasta aquí hemos sacado conclusiones claras, que es lo que el enemigo quiere: tener control y acceso a nuestra mente. Y para poder cerrar, quiero quedarme con esta diapositiva, hermana Rosy, hermana Male, para que no me pierdan, por favor. Me voy a quedar con esta diapositiva que estamos viendo ahorita en este momento. Y para poder finalizar y hacer la conclusión de esta mañana, de este miércoles. El enemigo trata la manera de controlar la mente. Nuestra elevada vocación, página 339, y mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 36. Noten lo que dice. La obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Hay otro tipo de posesión satánica. Sí, hoy vemos jóvenes poseídos por demonios. No hay necesidad que actúen de una manera sobrenatural, de una manera paranormal. Cuando vemos el comportamiento de ellos alejados de la realidad, ahí miramos nosotros una posesión increíble, una posesión satánica. Y necesitamos orar a Dios para que esos jóvenes queden libres de esas cadenas que los atormentan. Y repito, la obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Todos son agentes morales libres y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección de vida. Qué lindo cuando leemos estos textos. Pero hay un texto que me gusta en la Biblia y dice, qué lindo lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, última parte. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú tienes la mente de Cristo, el enemigo no puede dañarte. ¿Por qué la mayor parte del pueblo de Israel fracasó en el desierto? Porque se desanimaban fácilmente. Porque el enemigo controlaba su mente. Y cuando el enemigo controla su mente, muchos claudican en la fe. Muchos se salen de lo recto, del camino correcto. Y muchos quieren regresar a Egipto, donde están los capataces, nuestros capataces que nos atormentan, que nos destruyen. Esos capataces son símbolo de demonios, de los placeres de la carne que nos llevan a la perdición. Pero dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y hay un texto que lo vamos a ver, un tema completo, hermana Male, con relación a la armadura del cristiano. Y en Efesios 6:17 la escritura dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es ese yelmo de la salvación? Ese yelmo de la salvación es la mente de Cristo. Pablo dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el yelmo de la salvación era el casco que usaba el soldado y que se lo colocaba en su frente. Le cubría el lóbulo frontal, le cubría toda la parte de la cabeza, todo le cubría, solamente los ojos para ver.
Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué lindo cuando hay armas poderosas que el cielo ha dejado para nosotros. Que Dios bendiga su palabra en esta hora.